Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro y seguimos, como no podía ser de manera, muy atentos a las noticias que nos llegan de Ucrania, informando de lo global, pero desde una óptica local, con voces autorizadas, con experiencias que nos van llegando desde Ucrania y también con la voz de los que han trabajado en ese entorno, como Carmen Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Carmen. Tu experiencia de 2003 a 2007, porque vamos a hablar de la situación de Ucrania, de Moscú y también de periodismo, corresponsal para Radio Nacional de España en Moscú. Lo primero, cuando ves las imágenes que nos llegan, lo que está sucediendo en Ucrania, una persona que ha trabajado durante casi 5 años allí, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues la verdad es que tristeza, sobre todo tristeza, desesperación, porque en mi experiencia el pueblo ucraniano es fantástico, son unas personas de lo más cívicas que he visto en todas mis etapas de corresponsal. Me tocó estar allí en la Revolución Naranja en 2004, la primera vez que salieron a la calle a protestar por unas elecciones amañadas que había ganado el candidato prorruso, Yanukovych, y ahí es donde pude ver cómo son. Aparte de desvivirse con los periodistas que estábamos allí, entre ellos nunca hubo ni el más mínimo roce ni la más mínima pelea entre los prorrusos y entre los prooccidentales, quiero decir. Estamos viendo alguna fotografía que nos has pasado. Sí. Mañana, a partir de mañana, con el Día de Soria, pueden ahondar también en la experiencia profesional y vital de Carmen Hernández. Sí. Tenemos alguna foto también acompañada de compañeros periodistas. Hablas en el Día de Soria también, en la edición del pasado fin de semana, de tu experiencia en Ucrania, en esa revolución naranja, cómo ese amaño de las elecciones electoral en favor de Yanukovych se resolvió de manera pacífica. Sí, así es. Miles de personas salieron a la calle, acamparon en el centro de Kiev, en el Maidán, con unas temperaturas bajo cero impresionantes, pero ahí aguantaron. Salían las señoras de las casas con cazuelas de sopa y de potajes para dárselos a los manifestantes. Era impresionante, todo el mundo colaboraba como podía. Y luego los prorrusos, que no se suponía, eran los que apoyaban al presidente que había amañado las elecciones, llegaron del Donbass y de Lugansk al poco tiempo, y cuando pensábamos que iban a aliarse a guantazos con los naranjas, pues no, empezaron a discutir sobre la situación y decidieron que lo mejor era repetir las elecciones y consiguieron que el gobierno repitiera las elecciones. Hay que decir también que la Unión Europea estuvo allí, estaba Javier Solana constantemente negociando con el gobierno ucraniano, entre las dos partes y tal, y consiguieron que se repitieran las elecciones. Y ahí ya no ganó el candidato prorruso, ganó el candidato prooccidental, Yushchenko. Pero vamos, que fue una historia completamente pacífica y completamente diferente civilizada. A la de 2014, ¿no? Creo sí, recordar. Completamente diferente. En 2014, aunque yo ya no estaba allí, tengo informaciones, en fin, que me merecen toda la confianza del mundo, que aseguran que los muertos que hubo en el Maidán, en el centro de Kiev, se produjeron por francotiradores que había en los edificios colindantes, y que muy probablemente, sin poder dar nombres y apellidos, eran agentes del KGB o de los servicios secretos ucranianos que habían heredado las maneras y las formas del KGB y de la época soviética, de cómo actuaban. Y lo que pretendían era precisamente agravar la situación, que hubiera dos bandos. Bueno, un poco lo que han conseguido ahora, que hubiera dos bandos. Ni siquiera sé si ahora hay dos bandos. Yo creo que no. Yo creo que en Ucrania los prorrusos ahora mismo están luchando contra Rusia. Lo creo, estoy segura. En todo el este del país, mira lo que ha pasado en Mariupol, por ejemplo, pero por muy prorruso que uno sea, es ucraniano y no quiere que lo invadan. Ni que ataquen un hospital infantil, como ha pasado en las últimas horas. Llegamos al momento actual en donde Putin, desde un perfil bajo,
mano derecha, se va convirtiendo en la mano derecha de Boris Yeltsin, va acumulando poder hasta que se convierte en el sucesor y va acumulando tanto poder que al final controla todo, ¿no? Claro, pero es que esa acumulación de poder la ha provocado él desde sus mayorías parlamentarias. Es decir, cuando yo estaba allí en 2004-2005, tenía mayoría, pero no tanto como ahora. Había una oposición que era el Partido Comunista, bastante potente, bastante bien organizado. Había un partido que patrocinaba, ¿cómo se llama?, el magnate este del petróleo, Jodorkovsky, que está en la cárcel. Bueno, entonces no estaba en la cárcel, claro, lo metieron después, precisamente por haber formado un partido ya bloco, que es Manzana, y era un partido liberal, prooccidental y todo eso. Y había un partido de locos de la vida, nacionalistas, de un tal Zirinovsky, que su primer punto del programa era invadir Polonia. Entonces estaba el partido de Putin, Rusia Unida, un poco en el centro, y la gente le votaba porque la situación económica era la mejor que había vivido Rusia en toda su historia. No nos olvidemos que Rusia jamás ha tenido un régimen democrático, jamás, ni ahora tampoco. Y los rusos no saben muy bien lo que es eso. Están acostumbrados a la autoridad y si dentro de esa autoridad les va bien económicamente, pues bueno, bendito sea Dios. Es un poco eso. Putin se ha ido cargando las libertades que se habían conseguido con la caída de la Unión Soviética. Porque hemos ido viendo señales, bueno, con esa represión hacia determinados colectivos, también con esas señales a nivel internacional, con esos desafíos. Pero yo no sé si alguien se esperaba que fuera a dar este paso, no sé si a instituciones como la OTAN, la UE, por los propios Estados Unidos, les ha cogido con el pie cambiado. Yo creo que no. Sinceramente creo que a Estados Unidos en concreto, no. Hay muchos diplomáticos estadounidenses que llevan avisando años de que esto podía pasar por la expansión de la OTAN. Vamos a ver. Si en 1999 cae la Unión Soviética, que era un poco el motivo por el que existía la OTAN como alianza defensiva, pues entonces, ¿por qué mantienes la OTAN? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué la expandes hacia el este? Cuando Rusia ya era, cuando cayó la Unión Soviética y empezaron a convocar elecciones, pues por lo menos un proyecto de democracia. Es decir, a lo mejor no era una democracia consolidada, obviamente, pero era un proyecto de democracia. Podíamos haber pensado en Europa que Rusia era parte de Europa y no haberles llevado a la OTAN a la puerta de su casa, porque al final eso es un desafío, que no justifica en absoluto la invasión de ningún país ni las barbaridades que están haciendo, para nada, porque a Putin se le ha subido a la cabeza esta historia del poder, yo creo que se le ha ido la pinza también, y desde luego... De eso ahí, ¿no? Sí, vamos, es que estoy segura. A ver, una persona que lleva tantos años en el Kremlin como si fuera el zar de todas las Rusias, pues al final algo se le va, ha perdido el contacto con la realidad, estoy segura. Pero también pienso que desde la OTAN y desde Europa podíamos haber actuado de otra manera y no ponerle a la OTAN justo... Mira, Finlandia, por ejemplo, que es un país que no es de la OTAN, tiene un papel que podía haber adoptado también las repúblicas bálticas y Ucrania, y probablemente así no hubiéramos llegado a este punto. Quiero decir que los occidentales tenemos parte de la culpa. Insisto, eso no justifica para nada esta burrada. Porque había cierto compromiso de que la OTAN no se expandiera hacia el este, y bueno, se ha utilizado también un poco como pretexto, como excusa por tratar de sumar a Ucrania a la organización, a la OTAN. En definitiva, que muchos han visto como ese símil, imaginaos que Rusia pone unos misiles desde Cuba apuntando a Estados Unidos, ya llevando al extremo y haciendo símiles, ¿no? Es así. Vamos, de hecho ya los puso, ya lo intentó y los tuvieron que retirar porque hubiera provocado una auténtica guerra mundial, ¿no? Pues, a ver, yo creo que Estados Unidos está demasiado acostumbrado a montar guerras lejos de su casa. ¿Cómo se dice? Tirar con pólvora del rey, ¿no? Ellos montan las guerras lejos y por las razones que sean, algunas veces incluso para vender armas, la verdad, eso pienso. ¿Cómo crees que va a acabar esto? No, Dios mío, pues no lo sé, yo no es que lo crea, voy a decir lo que espero
que en estas conversaciones que van a tener las autoridades ucranianas con los rusos, de alguna manera se comprometan, de verdad, lo creo que deberían comprometerse a no entrar en la OTAN. Si es que es igual, si para qué quieren entrar en la OTAN, no son más que problemas. Que se comprometieran a eso y que los rusos, ante todas las presiones que están recibiendo de todo Occidente, decidan retirarse. Y vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que me gustaría que pasara. No me gustaría, por ejemplo, que los ucranianos machacaran a los rusos. Pues no, eso tampoco me gustaría, no. Porque son hermanos. Es que toda la gente, bueno, muchísima gente de Rusia tiene parientes ucranianos y al contrario. Eso no me gustaría. En cambio, si pudieran parar pronto, podrían negociar y ¿por qué no se puede convertir Ucrania en una especie de Suiza neutral? Vamos a ver, sería lo ideal. Yo creo, sería lo ideal. Y también una traición desde dentro de la que se habla, solo que Putin a día de hoy está muy protegido, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, claro, está blindado, imagino, y blindado. Hay cierta contestación interna ya por las presiones sí. económicas, las medidas sancionadoras de la Unión Europea, y hay quien lo está notando en el bolsillo, pero claro, no sé si es suficiente. No, no es suficiente. No lo es, no lo es. No ha pasado demasiado tiempo y además vamos a recordar que la mayor parte de los rusos han vivido la época de principio del siglo XX. No, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando, no, la caída de la Unión Soviética, el final del siglo XX, cuando no había nada en las tiendas, cuando había cartillas de racionamiento y colas para comprar el pan. Eso lo han vivido todos, casi todos, bueno, menos los jovencitos. Saben lo que es eso, o sea que ahora mismo que no tener hamburguesas del McDonald's les da igual, si ya comerán otra cosa. Había buenas colas estos días, había buenas colas. Claro, por supuesto, pero quiero decir que eso tardaría bastante en hacer efecto en la población y luego tendrían que quitarse de encima el miedo a acabar en la cárcel, 15 años. 6 años por manifestarse, 15 años por escribir en contra del gobierno. Es que es muy difícil. Sin embargo, los oligarcas sí que tienen un papel que podrían desempeñar. Si los oligarcas ven que esto les va a perjudicar, fíjate, tienen tanto poder y tanto dinero que hasta estoy segura de que podrían meter un espía en el Kremlin que se cargara a Putin. Lo creo, podrían hacerlo. Suena a película, pero podrían hacerlo. Es una película de Hollywood. Sí. Pero bueno, quién sabe. ¿Cómo era informar en tu época? Porque no fue hace tanto, en 2003, de 2003 a 2007, como corresponsal en Moscú, antes en Jerusalén, pero sí que es cierto que la tecnología ha avanzado enormemente. Ahora vemos a través de televisión conexiones a través del móvil, imágenes que nos llegan a pesar de que muchos periodistas occidentales han salido de la zona porque al final se ha declarado la guerra a las desinformaciones, o sea que el Kremlin llama desinformación a todo lo que no le convenga, ¿no? Sí, o sea, también, a todo, en realidad, en este momento a todo lo demás. Televisión Española ha tenido que salir de allí, de Moscú. Sí. Supongo que era muy distinto informar en aquella época, ya con independencia del conflicto bélico o no, que en el caso de la Revolución Naranja no fue tal. No, vamos, yo en mi época no teníamos ningún problema de censura por parte del gobierno ruso, para nada, era una época dulce de las relaciones con España, bueno, semidulce, porque a mí me costó un mes llegar a Moscú, porque en ese momento no sé qué roce hubo con Madrid, y no dejaban entrar durante un mes, esperando en Jerusalén a que me dejaran ir a Moscú. Bueno, el caso es que no, era otra cosa, no había esta presión sobre los periodistas, ni sobre los corresponsales, ni tampoco sobre los suyos propios. De hecho, fue cuando florecieron todos estos medios que ahora han tenido que cerrar y marcharse. La radio Eco de Moscú, el periódico, bueno, había varios medios críticos con el gobierno que florecieron entonces, no había ese problema. Sí, porque igual que los medios occidentales han tenido que salir de Moscú, aquí también se han cerrado canales como Russia Today, Sputnik. Claro. ¿Cómo valoras esa serie de cierres que al final abren la puerta también a una normalidad peligrosa, ¿no? Sí. Infantilizas al público, esto no te conviene, te lo corto. Claro. No, a ver, yo no creo que estos cierres se hayan hecho para que nosotros no veamos la propaganda rusa. Yo creo que estos cierres se han hecho para que
los rusos vean que no son bienvenidos en ningún sitio mientras sigan con la guerra adelante. Eso es lo primero que creo. Sin embargo, no me gusta que se cierren medios, no me gusta que se prohíba informar, aunque sea a estos medios propagandísticos. Yo es una cosa que me crea un poco de malestar, no sé. Ahora mismo, en fin, en este momento de verdad que apruebo la medida, en este momento. Y espero que sea por muy poquito tiempo, pero es un poco como simbólica. Son medidas de guerra, ¿no? Claro, final... es un poco para que los rusos, la gente normal, porque claro, toda esta gente que se ve afectada por los cierres es gente normal, trabajadores, me da igual que trabajen en Zara, que en Russia Today, que donde sea que tal. Bueno, pues toda esa gente tiene que empezar a interiorizar por qué ha pasado eso y tiene que culpar a quien tiene que culpar. Eso, desde ese punto de vista, me parece bien. Recientemente también asistíamos a la cancelación de un ciclo de cine con obras de un director ruso, que también muchas veces ya el mundo del arte está siendo víctimas. También se pide pues a los artistas que se pronuncien, sí, lo cual se puede entender desde nuestra óptica, pero al final sí que es cierto que asistimos a una visión del mundo, por desgracia, más reducida, ¿no? En todos los ámbitos, cuando nos tocan las artes, cuando nos tocan esas formas de expresión. Sí, sí. Así es que por eso digo que no me gusta que se prohíba. A mí la palabra prohibir no me gusta, en general, y muchísimo menos para las expresiones artísticas y la libertad de expresión en general. No me gusta. ¿Justifico que esté pasando ahora? Bueno, sí, pero de verdad que espero que sea por poco tiempo, incluso aunque dure la guerra, porque no nos llevaría más que a empeorar las cosas. En la nota positiva, si se puede sacar alguna, toda esta oleada que también estamos viviendo de cerca y cubriendo aquí en Soria, oleada de solidaridad, esos camiones que viajan hacia fronteras ucranianas para llevar medicina, comida, ropa, y además se traen a refugiados ucranianos. Hay que preparar el terreno para estas personas, en miles que van a salir de Ucrania, darles esa segunda oportunidad. Claro que sí. Además es que es lo mínimo que podemos hacer. De alguna manera, si Ucrania se ve ahora en esta situación, de alguna manera, en parte es culpa nuestra. Y cuando digo nuestra, digo de la Unión Europea y de la OTAN, por haberles hecho creer a los ucranianos que podían con cierta facilidad entrar tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Y eso no es así. No es así, precisamente porque están geográficamente donde están. Entonces, de alguna manera, les hemos engañado. A ver, y no hablo de nosotros, de la gente normal, hablo de los políticos, como siempre. Y creo que tenemos que compensar eso, como mínimo, acogiéndoles a todos los que quieran, como si quieren dejar el país vacío y venirse. Eso debemos hacerlo, eso se lo debemos a ellos. Una última, que no hemos hablado de ello, y hay polémica aquí también, que al final en el Congreso de los Diputados en España todo se convierte en polémica, o todo se utiliza por parte de unos y de otros. La verdad es que no se cierra filas en torno a ningún tema. Envío de armas, sí, no, demasiado tarde, va a servir para algo, para alargar el conflicto. Yo tengo el corazón dividido porque no soy partidaria de enviar armas, sinceramente. No creo que eso vaya a arreglar nada. Creo que hay que insistir por las vías, no solo diplomáticas, sino de sanciones de todo tipo, y que habría que intentar hablar hasta convencer. Eso lo creo. Yo no creo que las armas vayan a arreglar nada, porque por muchas armas que mandemos no van a poder con el ejército ruso, de verdad, eso creo, no van a poder. Y claro, como la OTAN no va a intervenir con soldados ni ningún otro país, pues lo único que va a conseguir eso es alargar la guerra muchísimo más. O sea, no me parece bien. ¿Y por qué digo que tengo el corazón dividido? Porque por otra parte los veo y yo misma les llevaría un fusil y se lo pondría en la mano, porque es lo que me pide el corazón, pero la cabeza me está diciendo esto, que no es...
Además, solución. en ocasiones tenemos una visión muy romántica de lo que son las guerras, ¿no? La resistencia ucraniana, qué bravo se está mostrando el pueblo ucraniano, parece que estamos viendo como una película, trincheras, cómo resisten, toma el fusil, vete a pelear. Sí, claro. Y detrás pues hay familiares fallecidos, bombardeos a hospitales infantiles, etcétera, etcétera. Demasiado adjetivo que remite a un romanticismo que yo creo no está en las guerras. No, es verdad, es que tienes toda la razón. Es que no es así como hay que enfocar en los problemas. Ya te digo que a mí me pasa lo mismo, que veo una imagen en la televisión y hay que llevarles lo que sea, un fusil o lo que sea. No, a ver, no. Vamos a pensar con la cabeza cómo acabar con esto. Y desde luego no es enviándoles armas, porque los rusos tienen muchas más. Y encima tienen hombres sobre el terreno y un ejército poderosísimo. Así no vamos a acabar con el problema. Yo creo que hay que insistir en la diplomacia y en la presión, digamos, psicológica y económica sobre Rusia para que se retire. Eso es lo que hay que hacer. Y más de lo que estamos haciendo. Mira, no sé, aunque tengamos que pasar el invierno sin calefacciones, preferiría que dejáramos de comprarles petróleo en Europa también a los rusos. Pues mira, si hay que pasar un invierno sin calefacciones, se pasa, ya veremos. Lo dijo Borrell. Por cierto, Carmen, ¿ves crónicas de televisión española, de radio? Yo creo que los profesionales con diferentes medios están haciendo una labor importante en primera línea. Una hecha la vista atrás, entonces me plantaría allí y... Me hubiera ido. No, de verdad, es que... pero bueno, pues por razones familiares no puedo moverme ahora de aquí, esa es la verdad. Pero yo lo primero que pensé es eso, es ir a buscar a gente para traerla, no ya a trabajar, que también podría ir. Quiero decir, si vas, pues al final puedes contarle al mundo lo que pasa a través de 50.000 canales ahora, aparte de vosotros los profesionales auténticos que son, como siempre, los periodistas organizados en periódicos, en radios, en televisiones. Quiero decir que yo en las redes sociales creo lo justo, que no estoy hablando de eso. Que filtrar, Por eso, que creo lo justo, que no estoy hablando de ir ahí cada uno a contar su película, no. Pero si hubiera ido, bueno, pues podría haberoslo contado a vosotros, por ejemplo. Pero es que no me puedo mover ahora por cuestiones familiares de aquí. Y si no, sí, hubiera ido, de verdad. Bueno, estaremos esperando para echar una mano, porque yo creo que siempre ayudar, se puede ayudar en muchos ámbitos. No, se puede ayudar desde aquí muchísimo. Por cierto, ahora vamos a hablar con Carmelo Gómez, presidente de Asaja. Están subiendo los precios, ya se está notando en diferentes ámbitos. Es tan importante ese granero que hemos conocido. Ahora hemos conocido que se llama el granero de Europa, ¿no? Claro, sí, sí. Ucrania. Sí. La verdad es que los que vivimos ajenos a este mundo del campo, ese desconocimiento, pues estamos al final descubriendo nuevas cosas. Tan importante es y tanto se va a notar sobre nuestra economía. Creo que sí, yo no soy experta en temas agrarios, pero mira, me acuerdo de una frase que le oí decir a Carmelo Romero en la presentación de un libro suyo. Y tenía que ver con las elecciones, como siempre, en Soria en el siglo XIX y a quién votaba el campesinado soriano y no sé qué. Bueno, había una frase que dijo que se me quedó grabada y es que en Soria se decía entonces que para saber cómo iba a ir la cosecha de un año determinado había que tener en cuenta agua, sol y guerra en Sebastopol. Agua, sol y guerra en Sebastopol. Y cuando eso pasaba, pues aquí las cosas iban de maravilla, porque no podía llegar el trigo de Ucrania y se vendía el de aquí más caro, y cuando no había guerra en Sebastopol, pues era el contrario. Bueno, ahora no es así, obviamente, porque la globalización ha cambiado las cosas, pero para que veas, sigue influyendo la guerra en Sebastopol una barbaridad. Bien, pues una voz autorizada. Carmen Hernández, cuánto aprendemos contigo, muchísimas gracias. Gracias también por tus artículos en el Día de Soria, que gracias a vosotros, un que placer. ponen Me negro encanta. sobre blanco a la actualidad. Y mucho ánimo, preparémonos para ayudar en lo que podamos aquí desde Sí, Soria. por favor, entre todos. Bueno, ya se está haciendo, es una maravilla. Sin duda, muchas gracias. A ti. Y nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir además hablando de la influencia de esta crisis de Ucrania, de esta invasión sobre el ámbito del campo. Suben los precios desde Copiso, garantizan que van a poder administrar
el material, el pienso a la ganadería soriana, que era una de las principales preocupaciones. En el último año el aumento de los precios del pienso ha subido un 45%. Con el conflicto ucraniano todo apunta a que ese ascenso continuará. Con lo cual ahora a partir de estas noticias, pues ya no, lo importante ahora para la mayor parte de los fabricantes es el suministro y no el precio. Desde Copiso aseguran que en la provincia de Soria está garantizado el suministro a corto y medio plazo. Tenemos el suministro asegurado para el empalme de campaña, o sea, no vamos a tener ningún problema. Pues todas esas materias primas las tenemos. Puede haber alguna falta puntual de materias que hay que traer de puerto, soja, pero vamos, todo está más o menos contemplado y no creemos que tengamos ningún problema. A largo plazo la solución pasa por América. Comenzará a llegar cereal de países como Estados Unidos, Argentina y Canadá. En el otro lado de la balanza, ganaderos como Antonio López. Adquirir pienso para él es 2 euros más caro por vaca y día. 350 vacas, más o menos, pues si cada vaca al día son 2 euros de diferencia, son 700 euros diarios de diferencia solamente de lo que se comen. Aunque me suban un poco la leche y me suba 100 euros al día, tengo que soportar 500. Y con el precio del carburante y la luz, la situación se agrava. Estaba pagando 800 y pico de euros de luz por ahí, ahora estoy en 1.400. Números que van acorralando a un sector que al menos en Soria podrá contar con alimento para su ganado. Bien, pues esta es la experiencia de Copiso, también la preocupación, como no podía ser de otra manera, de los ganaderos que ven peligrar ese suministro. Al menos desde Copiso les garantizan ese suministro. Veremos lo que pasa si esta crisis de Ucrania se extiende. Para hablar de la actualidad del campo nos hemos citado en esta noche de jueves para acabar la semana con Carmelo Gómez, presidente de Asoja Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues supongo que a las habituales una preocupación añadida que viene, hablábamos con Carmen Hernández ahora, de ese granero de Europa que es Ucrania, y atentos a las repercusiones que pueda tener sobre la provincia. Bueno, pues las repercusiones van a ser fuertes, de hecho ya las está viendo de cara a la ganadería. El pienso, el trigo, el maíz, importamos bastantes toneladas desde Ucrania, y desde Rusia no tanto, pero desde Ucrania sí estamos importando. Y al cortarse el suministro, pues hay que buscar por otros sitios. ¿Y cómo se busca? A base de dinero, no queda más dinero. El que tenga una granja y tenga que alimentar sus animales, no le queda más remedio que buscar donde haya. En las fábricas tiene que buscar donde haya, y aquí, como has dicho bien en tu introducción, pues parece que Copiso lo tiene cubierto. Pero es preocupante en el tema de hoy de los piensos. También tenemos otra preocupación, que es los nitrogenados también, que se hacen de gas natural, y ahora tenemos que empezar a aplicar los nitrógenos, que también han cogido unos precios exagerados. Ya los teníamos antes de la guerra, antes de esto de la guerra, ya eran exagerados, pero ahora ya se han disparado de tal manera que, bueno, que si no estaban hechos, si estaban hechos antes en los precios ya altos, que estábamos hablando de 400 euros la tonelada o más de 400 euros, ahora ya con esto pues ya estamos hablando por encima de los 600 y pico euros la tonelada de nitrógeno, del 27%, que es lo que se está echando aquí en Soria. O sea que a nosotros nos afecta mucho. Ya veremos a ver, estos gastos que estamos teniendo, tanto en agricultura como en ganadería, si somos capaces de aguantarlos y somos capaces de repercutirlos en el precio del cereal. Porque sí, algunos dirán, es que ha subido el cereal, el trigo ha subido mucho. Bueno, es cierto que ha subido mucho, pero ¿quién se está llevando ese beneficio? ¿Quién está llevando esos dineros? Porque más del 80% de la producción de Soria no está en manos ya de los agricultores, está en manos de almacenistas, o incluso ya ni en eso. Claro, está molido. También subirá el precio de lo que se produce en Soria, también experimentará una subida a consecuencia de... Sí, está subiendo el trigo, pero claro, ¿qué es lo que digo? Pero no va al bolsillo. No va al bolsillo del agricultor, porque el agricultor lo tiene vendido. Como el agricultor, si hace sus cálculos, hace sus temas, tiene que pagar sus facturas, y en septiembre se vende mucho. A almacenistas, a fábricas, se vende mucho. Y luego pues se va vendiendo poco a poco.
¿Quién más, quién menos? Bueno, pues a lo mejor los que mejor podemos andar ahora somos los que estamos trabajando con Copiso, que hay un sistema de ventas y bueno, está de otra manera. Pero el que vende a un almacenista particular, en el momento que lo vende y lo cobra, pues ya no le repercute el precio para nada. O sea que es un problema. Y sin embargo, pues hay que aplicar el nitrato y hay que aplicarlo, porque si no, no cogemos. Aunque muchos se piensen que se puede sembrar sin fertilizantes, sin herbicidas, sin nada de nada, no, la tierra no daría. Y ahí nos lleva a otra cuestión, los nitratos que están en el centro también, sobre todo en el foco por parte de los ecologistas, ¿no? Sí, hay los nitratos. Vamos a ver, hay fuertes ataques a lo que es la agricultura, y lo que es la ganadería, por nitratos y por otras muchas cuestiones que realmente creo que tienen solución de otra manera, pero lo que no se puede hacer, y nos lo están demostrando, desgraciadamente nos lo están demostrando a la fuerza, que necesitamos cultivar, necesitamos producir para alimentar a la población de España, de Soria, del mundo. Podemos pasar sin un bolígrafo, podemos pasar sin un ordenador, sin un coche, sin un mueble, podemos pasar, pero hay que comer todos los días del año. Y la solución a muchos de estos problemas que ellos dicen, no, pues no hacemos esto, no hacemos lo otro, no es plan. El kilo de trigo que no se produzca en España lo tenemos que importar. El kilo de trigo de maíz que no se produzca en España lo tenemos que importar. Y todo eso lo tenemos que traer de terceros países al precio que nos quieran poner y con las calidades que nos quieran poner. Seguro que tiene en la memoria los efectos de la pandemia, esos problemas de abastecimiento que gracias a la labor del sector primario, de los productores que teníamos cerca, se fueron solventando, no hubo mayores problemas aquí en España, en nuestro territorio. Ahora es otro tipo de pandemia, es la guerra, pero ojo que estamos ya asistiendo también a problemas de desabastecimiento, pues en el caso del girasol, por ejemplo, el aceite. El desabastecimiento que tuvimos cuando la pandemia fue distinto al desabastecimiento que vamos a tener ahora, o que estamos teniendo ahora. Durante la pandemia, bueno, no había comercio, no había esto, y estaba ahí. El producto estaba en Ucrania, estaba en Rusia, estaba en Francia, estaba en España, estaba ahí. Y era cuestión de logística para repartirlo, ¿vale? Pero es que hoy no. Hoy ya el producto ucraniano y el producto ruso no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance. Me parece que he leído una noticia que Ucrania había suspendido todas las exportaciones de cereal y de trigo y esto. Claro, ellos tienen que mirar por ellos mismos, lo primero por ellos mismos, porque después de esto va a haber problemas, van a tener problemas ellos también de alimentación. Entonces, si con eso ya no contamos, Ucrania exporta mucho a los países árabes en cereal, y Rusia también en cereal. ¿Qué va a pasar? Si no hay ahí, los países árabes irán a otros mercados. ¿Cómo van a ir a esos mercados? A base de dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo van a sacar? Del petróleo y del gas. Al final los paganinis vamos a ser nosotros. Por un lado vamos a tener que pagar muy alto el cereal que necesitemos y por otro lado vamos a tener que pagar muy alta la energía que compremos. Es un problema, yo lo he dicho muchas veces, de logística. O sea, en los gobiernos que hemos tenido del color que sea, ya hace unos cuantos años, no han sido capaces de mantener una logística adecuada para tener unas reservas en cereal que se podían tener y que había almacenes en su día. Yo me acuerdo cuando era pequeño, iba con mi padre al Sempa, que algunos jóvenes no sabrán esos almacenes tan altos que había ahí, por muchos pueblos, ¿para qué eran? No, esos almacenes eran para almacenar, para las reservas de cereal del país. O sea, lo compraba el gobierno y lo tenía ahí, en reserva por lo que pudiera pasar. Y había reservas para 2 o 3 años, incluso hablando... Y ahora vivimos al día. Ahora vivimos al día, y se nos está demostrando. Hay zonas en las cuales las fábricas de pienso de animales están teniendo muchos problemas para
ya para encontrar cereal para alimentar a los animales. Para Además que los márgenes, sobre todo de la ganadería, que ya venían siendo de las 4 que hay en Soria escasos, habrán más dificultades. Pues ¿no? hombre, si el pienso, si suben los gastos, pues mal va a tener, tendrán que subir los animales también, vamos, en la misma proporción para salvar gastos, pero si no suben, pues se arruina. Y si el ganadero, cuando una granja está llena tiene que alimentarlos hasta que los puede llevar al matadero, los puede vender, pero en el momento de que ya haya vaciado y se lo plantee, dice, ¿me resulta rentable o no me resulta rentable llenar? Si no llena otra vez, si no llena el uno y el otro, porque no hay rentabilidad, estamos con un problema muy gordo también, porque va a dejar de haber un cierto tipo de alimentos que se van a dejar de producir y al final van a faltar. Porque bueno, hoy en día, el otro día comentaba Juan Francisco, dice, si es que antes ibas ahí al Mercadona o donde fuera, un conejo valía, o un pollo valía 2 euros y lo tienes ya en 6-7 euros. ¿Se acordará usted cuando en las Navidades de 2007 un secretario general de Agricultura, ante el incremento de los precios, en Navidades recomendó a la población española comer carne de conejo? Sí, sí. ¿No? Ahora me acuerdo, pero es que ellos recomiendan, mira, lo digo muchas veces, es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar desde las oficinas y sin conocer el medio, y sin conocer la realidad. Que el problema que tienen nuestros políticos es que no tienen la realidad de lo que hay. O sea, si un señor tiene 3 hijos, tiene que buscar la forma de alimentarlos. Pero estos señores no, aparte que tienen buenos sueldos, no se preocupan de dónde viene la alimentación, solamente saben ir a las estanterías de los centros comerciales, y esto me gusta, esto no, pum, pum, y sin mirar a ver cómo viene, y sin poner pegas a lo que valen. Llevamos 10 minutos de entrevista y no ha sacado a Alberto Garzón, lo voy a sacar yo. Mira, vamos a ver, Alberto Garzón es una persona que, bueno, que tiene sus peculiaridades, sus ideas, que no comulgo con ellas, ni para, como se suele decir, para nada. Son ideas que van en contra de lo que es la sociedad, porque van en contra de, dice el Ministerio del Consumo, tenía que mirar un poquito, porque son sus ideas ecologistas, son sus ideas que son suyas, no de la sociedad, porque es que, como digo, no se puede hacer carne de esta manera, no se puede hacer cereal de esta manera, todo revierte en menos producción, y cuando hay menos producción, pues o se trae todo de fuera, o pasamos hambre, como puede suceder. El señor Alberto Garzón, pues bueno, es un ideólogo para sus ideas y punto. Como no le falta a él para comer, porque tienen sus buenos sueldos, tienen buenas cosas, pues habla. Si, como digo, tuviera 3 hijos y tuviera un sueldo de 1.000 o 1.200 euros, igual cambiaba de idea, aunque según ha habido publicaciones por ahí, sí le gusta el solomillo y le gusta la buena comida. O sea, no son cosas que este señor pues no es lógico. Ustedes salieron a repartir en una jornada aquí en la provincia de Soria, en Soria capital, precisamente a repartir bandejas con carne a los sorianos con gran éxito. No sé si fue cerca de la campaña electoral o en plena campaña. Bueno, fue el día, me parece que fue el día 3 o no, antes de la campaña electoral. Pero por la cercanía de las elecciones, ¿no temieron ustedes o podrían haber elegido otra fecha? Porque luego vienen diciendo, vamos a ver, lo del campo, la derecha... Si lo hacemos antes... Que luego les identifican, me refiero. Sí. Bueno, vamos a ver, no sé si nos identificarán o no, pero creo que tuvo muy poquito que ver. Vemos las elecciones en Soria cómo han quedado. Creo que ni beneficiamos a los unos ni a los otros. Y con los que realmente han ganado en Soria, pues tampoco iba a la película. Nosotros hicimos eso porque creíamos que tenemos que defender el medio rural, la ganadería y la agricultura de Soria. Y es de lo que vivimos. O sea, yo no puedo salir a defender una fábrica porque no las tengo.
Tengo que defender de lo que viven mis asociados y de lo que vivo yo, que es de la agricultura y la ganadería. Y hay que demostrar a la población que lo nuestro es bueno, o sea, que estamos dentro de la ley, que tenemos una alimentación, que es sana. Así lo demuestran todos los controles que pasan nuestras ganaderías. Luego que salga el señor Alberto por ahí diciendo tonterías y chorradas. Bueno, algunas veces todos decimos tonterías y chorradas. Este señor los dice con demasiada frecuencia. Porque tiene que ser, y no será fácil cuando uno sale con el tractor a trabajar, a arar, a las labores que hagan en el campo. Que solo le falta que les pongan un cartel en lugar de la matrícula que diga voy a destruir el planeta, bueno, en lugar de voy a ir a trabajar. Yo me quedo con que yo no voy a destruir el que no planeta. Lo digo yo, No. Que eso, y algunos lo piensan, ¿no? Es que tú le has dado voz a eso, que es lo que dicen muchos. Entonces tu misión es preguntarme, yo te voy a contestar que yo no me considero que estoy destruyendo el planeta. Ahí va Carmelo con el tractor, arma de destrucción masiva. Yo no estoy destruyendo el planeta, al revés, estoy produciendo alimento que hay que tomarlo todos los días para que los ciudadanos de este planeta y de Soria puedan comer todos los días dignamente. No lo que están haciendo desde otros ámbitos del gobierno, que están poniendo trabas para que esa alimentación llegue a todos. Con todo lo que digan, esa alimentación. Está en mucho la ecología, los alimentos ecológicos. El alimento ecológico es un alimento para quien se lo puede pagar, para ricos. Porque, como te digo, un señor con 1.200 euros y que tenga 2 o 3 hijos, creo que a la alimentación ecológica no tiene acceso. Y, sin embargo, el agricultor normal de España, de Soria, estamos creando unos productos, estamos produciendo unos productos agrícolas y ganaderos de tal manera que cumplen todos los parámetros que nos exigen, que son sanos, saludables y bueno, es lo que hay. Hay gente que no cuenta con ello, pues bueno, problema de ellos. Al final, desgraciadamente nos están poniendo en nuestro sitio. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esta guerra, o si no otros temas, por el estilo, hubieran sido los que nos hubieran puesto en nuestro sitio. Yo, ya hace unos años, hace ya unos años, me parece que fue en el 2002, en primavera de 2002, ya dije que como hubiera en España o en Europa alguna guerra o alguna, catástrofe nuclear o cualquier cosa, nos veríamos en una situación de desabastecimiento. Lo dije y porque está en una revista que hacemos nosotros en Asaja y en algún sitio más. También por ahí me lo tienen publicado lo que decía yo en aquella época, de que podía llegar esto, lo que nos ha llegado ahora, por las circunstancias. Sí, que la primitiva no la acierta, esto... O sea, vamos a ver, cada kilo de trigo, de cereal, de maíz, de girasol, que no produzcamos nosotros, lo tenemos que comprar. ¿Cómo viene la PAC? Por cierto, supongo que cada vez con más condicionantes medioambientales, ¿no? Sí, la PAC viene con muchos condicionantes medioambientales. Espero que con esta que nos está cayendo, esta PAC quede sin efecto, pues porque están pidiéndonos una serie de condicionantes que ello implica que vamos a producir menos. Si estamos viendo que no tenemos recursos o productos para alimentarnos y quieren que produzcamos menos, pues entonces irá a mayores el desabastecimiento. De hecho, hay movimientos ya que dicen, bueno, pues hay que hacer puntualmente, hay que hacer esto, hacer puntualmente otro. El otro día decían que sí, ya iban a abrir la importación de trigo y de maíz de Argentina y desde Estados Unidos, que ese trigo y ese maíz es transgénico, a nosotros no nos permiten trabajar con transgénicos. Bueno, pues bienvenido sea porque hace falta. O sea, pero cuando pase esto, no vamos a ser tan animales de que ya no dejamos el transgénico y a la vuelta de otro ciclo de X años volvamos a estar en las mismas. Vamos a producir igual que están produciendo en el resto del mundo. No vamos aquí a estar, ser unos tiquimiquis, ser más papistas que el Papa, que es lo que está pasando en Europa, y por el qué dirán,
se le está haciendo mucho caso a ciertas organizaciones ecologistas, animalistas, que piensan solamente en lo que ellos piensan. O sea, vamos a ver, el mayor ecologista y el mayor que hay es el agricultor y el ganadero. O sea, el ganadero hace todo lo bueno que puede hacer por sus animales, porque estén sanos, porque estén bien. Pero el que cría un animal es para un fin concreto, que es la alimentación. El agricultor pasa con lo mismo. Al que le interesa que esté sana la tierra es el agricultor, que es el que vive de ella. Ellos no les entran en la cabeza. O sea, hay cosas que vienen dadas y no sabemos por qué. O sea, no sabemos por qué ideas, ¿no? ¿Qué lobbies hay ahí apretando? Pues para... O sea, yo me quedaba asombrado. Que hay también desde las confederaciones. Han sacado, tirado un globo sondo de que bueno, que iban a obligarnos a dejar X metros a partir de los cauces de los ríos sin cultivar. Pero, Dios mío, pero si esos cauces de los ríos, esas propiedades son propiedades privadas, eso es una expropiación forzosa. Estamos dejando sin cultivar lo que se ha cultivado toda la vida, que es las mejores tierras. Y ahora vemos que si dejamos de cultivar lo mejor, pues esta... Mira, esta mañana, trasteando, pues he visto también una noticia que decía que lo que quieren dejar en León, en el regadío de León, sin producir maíz, serviría para llenar más de un barco de los que importamos. Y un barco de esos debe llevar, yo qué sé, lo que debe llevar por ahí. Pero o sea, nos quieren obligar a hacer tomar unas medidas que van en contra de la producción. Y claro, si van en contra de la producción, yo soy agricultor, pero no lo hago por amor al arte, lo hago porque tengo que comer de ello y tengo que tener unos beneficios. Si yo no puedo tener esos beneficios, ¿a qué vamos? Luego queremos, no, es que hay que los barbechos hay que poner los barbechos en funcionamiento. Vamos a ver, si nos estabas diciendo ayer que no. O sea, creo que esta paz tienen que darle, antes de ponerla en efectiva, tienen que darle una gran vuelta y cambiar las cosas, porque tenemos que producir. Por cierto, la sequía, Soria está resistiendo, ¿no? Sí. Tal vez por las circunstancias. En Soria somos de secano, no tenemos regadíos. Los mayores problemas que están teniendo ahora, viendo con la gran sequía que hay, es que vamos a salir del invierno sin grandes reservas de agua. Y donde tengan que regar, donde los cultivos que rieguen, pues pueden tener problemas. Nosotros, nuestra agricultura es de secano, y si llueve puntualmente, cuando se necesita, y lo poco que hace falta para criar el cereal, pues bueno, lo podemos sacar. Si en primavera va lloviendo un poquito cada semana o eso, pues podremos tener cosecha. No es tan acuciante en el secano como en el regadío. En el regadío sí, porque se necesita mucha agua, pero bueno, el secano es de otra manera. Hoy por hoy, no voy a decir toda la provincia, porque la provincia de Soria es muy extensa, pero y tiene mucho tipo de tierras y eso, pero la mayoría de la provincia, pues bueno, está aguantando bastante bien. A lo mejor pegando a Aragón y por ahí están un poco más fastidiados, pero bueno. Bien, pues en cualquier caso que llueva, ¿no? Sí, no, vamos a ver, tenemos que acordarnos también de los ganaderos, que les hace falta pasto, y si no llueve no hay pasto. O sea que el agua es buena para todo, es buena para todos, pero bueno, afecta de una manera diferente a unos que a otros. ¿Tiene que llover? Claro que tiene que llover. Nosotros tenemos una media de lluvia, pues viene a ser de 500 a 600 litros por metro cuadrado en la provincia al año. Y bueno, pues este año va muy poquito. Este año, pues yo qué sé, igual llevamos el mes pasado, de febrero, no sé si cayeron 6 litros. Y este mes pues llevaremos, lo que llevamos de este mes, llevamos 22 o 23 litros de media, o 25 según las zonas. O sea que realmente está lloviendo poco. Pero bueno, es lo que digo, lo que es la cosecha nuestra, lo que es la cosecha del cereal, como es de secano, se hace en primavera. ¿Que sería muy bueno que lloviera? Indudablemente que sería muy bueno que lloviera. Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay. Una última, ¿qué le transmiten los agricultores? Porque ustedes tienen ese punto también de asesoramiento, de ayuda a jóvenes que se quieran incorporar, a no tan jóvenes, a los que están habitualmente, que tienen que adaptarse a las nuevas realidades.
las nuevas prerrogativas ambientales, etcétera, etcétera, ahora que llega la PAC. Supongo que también las oficinas de Asaja son un ir y venir de interrogantes. Sí, no, ahí hay, como dices, hay un ir y venir de interrogantes y de preguntas. Hay una incertidumbre muy grande y además ahora ya con el tema este de la guerra, pues una desazón también muy grande porque pues la gente está muy preocupada. Estamos, pues, que al fin y al cabo nosotros trabajamos con muchas materias que vienen de fuera. El combustible que gastamos también viene de fuera. Nuestros ganaderos están pagando el pienso a precio de mercado como va y hay mucha, ya te digo, hay mucha desazón y mucho pues miedo de lo que puede venir, de lo que puede pasar y cabreo, pues cuando vemos el tema de la paz, de cómo viene la paz y esto, pues el comentario general, esto no puede ser, esto quieren que abandonemos la actividad. Bien, pues lo iremos viendo, cada vez más condicionantes, pero cada vez, obviamente, según con lo que está cayendo, se necesita más producción. Seguro que desde Asaja también han lanzado algún tipo de iniciativa solidaria, algo, Carmelo. Hombre, nosotros... ¿Están de brazos cruzados? ¿Algo, un tráiler o...? Nosotros nos sumamos, estamos sumados a todas las campañas que hay de... No habéis hecho nada. Nosotros como Asaja, desde Asaja Soria, pues lo único que hacemos es transmitir dónde se pueden llevar, porque nosotros tampoco nos dedicamos a eso. No tenemos infraestructura, no tenemos nada, y todos nuestros socios, pues yo sé que en cuanto se les pide algo, van, y lo han demostrado por activa y por pasiva. Cuando hemos visto en la pandemia que hemos tenido que actuar y que hemos tenido que estar ahí, hemos estado. Cuando no había mascarillas para nuestra sanidad, en los EPIs de los agricultores y los ganaderos estuvieron ahí, nos quedamos sin ellos y estuvieron ahí, se llevaron a los centros médicos. O sea, el agricultor y el ganadero es solidario y bueno, hacer iniciativas con la cantidad de ellas que hay hoy en día, pues lo que hay que hacer es ir a unos puntos determinados, y yo lo digo muchas veces, que hacer iniciativas por hacerlas tampoco es bueno. Hay que ir a los sitios que ya están y son especialistas en ello, primero porque saben hacerlos. Si yo quiero hacer llegar una cosa mía, tendré que ir a Cruz Roja, tendré que ir a Cáritas, tendré que ir a Médicos Sin Fronteras, tendré que ir a organizaciones de ese tipo que están todos los días en ello y saben. Yo no me puedo meter a lo que no sé. O sea, yo puedo hablar de los problemas del campo, puedo hablar de eso. Lo que no puedo es meterme en jardines que no me los llaman. O sea, mis socios saben que en tal sitio está el uno, en tal sitio está el otro, y si vienen y preguntan, oye, ¿dónde puedo llevar esto? Pues mira, a tal sitio o a tal otro. Perfecto. Carmelo Gómez, muchísimas gracias. Gracias por hablar siempre tan alto y sobre todo tan claro acerca de la actualidad del mundo del campo, los desafíos, los problemas que se afrontan y también las amenazas que, por desgracia, llegan desde el plano internacional en forma de guerra. Muchísimas gracias por estar esta noche de jueves en Punto de Encuentro. Gracias a vosotros, y si me permites un inciso, voy a aprovechar y voy a abusar de vuestra... Tu cámara. Y voy a aprovechar... me voy a aprovechar de vuestra amabilidad. La de enfrente. Y tenemos... decirle que desde el mundo rural, desde las organizaciones Asaja, COA y UPA, tenemos a nivel nacional preparada una manifestación para el día 10 para el día 20 en Madrid, y bueno, que todo el que quiera ir, que vaya y se apunte, todos los socios nuestros que se quieran ir apuntando, donde proceda, también cazadores y otras asociaciones, y bueno, que ahí estaremos defendiendo lo que es el mundo rural en nuestros pueblos y nuestros trabajos. Ahora le cobramos la cuña. Vale. Muchas gracias, Carmelo Gómez. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos el próximo lunes en Punto de Encuentro. Sean felices y, sobre todo, cuídense.